No, vamos a hablar ahora de Estados Unidos, precisamente. Y quisiera que empezáramos hablando del presidente Obama, que es un presidente que suscitó, cuando fue elegido, una enorme ilusión, una gran esperanza a través del mundo. Primero porque era el primer representante de la comunidad negra elegido presidente de los Estados Unidos, y se pensaba que era un hombre que iba a orientar la política exterior de Estados Unidos hacia una dirección, digamos, más en acuerdo con los principios éticos de la Constitución americana. ¿Qué balance hace usted, en síntesis, evidentemente, de los 7 años de gobierno del presidente Obama? Bueno, mi idea en aquel entonces eran, bueno, ilusiones nada más. No lo estoy diciendo en forma retrospectiva, ¿no? Pero si pensamos en la forma en que él se presentaba, sí, ¿no? Como rhetoric, pero me refiero a las políticas que uno podía leer en sus páginas web, creo que eran, digamos, horrendas. Respecto de la política exterior, bueno, los cambios son muy diminutos en la política exterior. Bueno, los Estados Unidos se describen como una democracia, pero esto es totalmente engañoso. En muchos sentidos es un país muy libre, quizás el más libre de todo el mundo. Hay acceso a documentos, una gran protección de la libertad de expresión. Hay muchas cosas favorables. Pero si pensamos en el gobierno, es una plutocracia. Hay muchos estudios de científicos importantísimos que hacen un análisis pormenorizado de títulos cruciales, la relación entre las actitudes de las personas y las políticas públicas. Y esto sirve para medir muy bien el alcance de la democracia. Y podemos ver la política pública. Las actitudes de la gente, sabemos mucho al respecto. Hay mucha sofisticación, tenemos una industria, las encuestas, los sondeos son confiables, son congruentes, hay mucha información que se obtiene y se recaba. Podemos estudiar esto y los resultados son reveladores. Nos dicen que el 70% de la población en el ranking, en los últimos escalones de ingresos, no tienen efecto sobre las políticas. Los representantes políticos, quienes los representan, no les prestan atención y por eso no les importa votar, imagino. Si subimos por esta escalera en el ranking, hay un poco más de influencia. Cuando llegamos a la cima, tenemos casi un control absoluto, no 100%, pero casi. Y con esto quiero decir una fracción pequeñísima, un 1%. Si se participa en las elecciones en Estados Unidos, tenemos fondos gigantescos. ¿Y de dónde provienen estos fondos? Bueno, no hace falta responder esta pregunta porque es obvia. Hay muchísimos estudios que datan desde hace más de un siglo sobre la eficacia de los gastos que se hacen en las campañas. El New Deal, por ejemplo, tenemos, y los principales estudiosos de este tema, Ferguson, un importantísimo científico, y ha demostrado, al igual que otros, que el gasto que se hace en las campañas políticas no sirve para predecir muy bien las políticas que se implementarán. Pensemos, por ejemplo, en los fondos de las campañas, dónde se enfocan, ¿sí? El sector corporativo, típicamente, y ahí es donde la política es un determinante. Durante el New Deal, por ejemplo, podemos ver que las industrias intensivas en capital, como General Electric, por ejemplo, daban apoyo a las reformas del New Deal, pero no les importaba demasiado los derechos de los trabajos porque eran una industria intensiva en capital. Pero les importaba el aspecto internacional del New Deal y de estas políticas. Básicamente apoyaban las medidas del New Deal y la oposición al New Deal venía de otros sectores de la industria, que eran intensivas en mano de obra con un foco en el mercado interno. Se oponían a estas políticas. Entonces ahí hubo una división entre la clase dirigente y esto continuó.
Cuando Obama asumió el gobierno, no hubo indicación o señal de que fuera a hacer cambios. Así que hubo mucha estabilidad en la política exterior. Hubo algunos cambios interesantes en el aspecto interno. Así que en este ámbito, la política interna hizo el cambio y se sancionó la ley que se llama Obamacare sobre cuidados sanitarios y las medidas de salud. Los Estados Unidos, el sistema de salud en este país, sí es un escándalo internacional. ¿Por qué? Porque se privatizó casi en su totalidad. Es muy ineficiente, hay mucha burocracia, costos exorbitantes. Está en manos de instituciones privadas a quienes no les importa la salud, sino hacer más dinero, ganar más. Entonces, los costos de la atención sanitaria son más del doble per cápita que en un país similar de Europa. Y los resultados que se obtienen son muy, muy malos, muy precarios. Así que es un sistema realmente pésimo, sobre todo por el tema de la privatización. El público durante mucho tiempo ha estado a favor de un sistema nacional. Por ejemplo, en el 90, la mayoría de la población, y literalmente lo digo, la mayoría pensaba que se debía tener una garantía constitucional para tener atención sanitaria. Digamos que el 40% de la población pensaba que esto estaba en la Constitución, que hubiera sido algo bueno. Y especialmente las instituciones financieras se oponen con fervor a esto, por supuesto, porque quieren un control en manos privados. Cuando Obama asumió el gobierno, hizo una especie de punto medio, llegó a una especie de punto medio, digamos. Hizo una privatización y algunas mejoras. Así que las propuestas que hizo mejoró otras propuestas. Por ejemplo, mayor acceso. Las compañías de seguro no pueden impedir darle esta cobertura de seguro a ciertas personas que tienen potencialmente ciertas enfermedades. Y ha habido mejoras, pero sigue siendo privado y es muy ineficiente, extremadamente oneroso. ¿Pero qué quiere el público? Bueno, hay muchas deliberaciones, discusiones en los medios al respecto para mantenerlo o no como sistema privado. Pero hubo lo que se llamaba una especie de opción pública de las elecciones disponibles para las personas. Una es una atención médica pública del tipo que existe, por ejemplo, para los jubilados, los mayores. Una opción era tener este sistema. 2/3 de la población aproximadamente apoyaron esto, pero Obama ni siquiera lo había pensado. No lo pensó en un segundo, lo rechazó de pleno. ¿Sí? Y pensemos en las empresas. Hay una ley en Estados Unidos, bueno, quizás el único país del mundo, que impide que el gobierno negocie estos precios. Entonces, el gobierno no puede negociar, por ejemplo, el precio de los clips, ¿sí? O de elementos de librería, por ejemplo, en el Congreso. Entonces, hay costos que son exorbitantes en Estados Unidos y el 85% de la población se negó. Así que ni siquiera se analizó este tema. El poder. Bueno, los Estados Unidos es como una sociedad, digamos, dirigida por empresas, corporativa. Y es una de las razones por la cual esta infraestructura, bueno, es así, la salud pública, bueno, todo funciona así. Y uno de los efectos, y estas son instituciones muy poderosas, el presidente que quiera superar estos escollos, quizás podría haberlo hecho apelando a movimientos populares para obtener su apoyo, algo que pasó con New Deal, con los movimientos de trabajadores, activismo político. Un presidente Roosevelt que tuviera cierta compasión y fue capaz de imponer ciertas medidas sociodemocráticas. Pero bueno, Obama no tuvo este enfoque, así que sí hubo ciertos logros. No es 0%, pero nada como las ilusiones que se crearon en un principio. Y el efecto de estas ilusiones fue desafortunado. Mucha gente, los jóvenes, trabajaron entusiastamente
a favor de las elecciones y esperaban que sucedieran cosas maravillosas, pero se quedaron totalmente desilusionados. En primer lugar, no deberían haber estado ilusionados, pero bueno, cuando nada sucedió, algunos se vieron realmente descorazonados totalmente y nada sucedió. Y el gobierno se ha ido tanto a la derecha que prácticamente salió del espectro. Entonces tenemos estos gobiernos que dominan ambas cámaras en el Congreso, en las elecciones que han ganado, y el republicano no es un partido popular, antes sí, pero ya no. Ahora los republicanos es los que llamamos una insurgencia radical, como se le define. Se opone a la política parlamentaria, y estoy citando a uno de los comentadores políticos conservadores más famosos, Amelstein, y simplemente ha descrito que este partido político tiene una especie de insurgencia radical. No participan realmente en el sistema parlamentario. De hecho, están tan abocados a su propia meta de enriquecer a los que ya son extremadamente ricos y de proteger al sector corporativo. Están tan dedicados a esta meta que no tienen forma de obtener votos expresando y publicando sus programas, sino que tienen que apelar a sectores de la población que siempre han estado ahí apoyándolos, pero que nunca se organizaron como fuerzas políticas. Incluso, por ejemplo, los cristianos evangélicos o los fundamentalistas, los cristianos fundamentalistas, un gran segmento de la población de los Estados Unidos. Así que han movilizado una gran parte de esta base. Los supernacionalistas, los que están muy asustados del desarrollo demográfico que se está llevando a cabo. Bueno, saben que Estados Unidos ha sido una sociedad muy racista. Bueno, como Europa quizás creo que es un poco peor, pero Estados Unidos es un país muy racista. Y si pensamos en los aspectos demográficos, la población blanca está por convertirse en la minoría. Y hay grandes sectores de la población que tienen sumo temor y preocupación. Y la frase que podemos utilizar, incluso algunos líderes políticos lo hacen, es: los blancos dicen, nos están sacando el país, no lo podemos, ya no está más en nuestras manos. Los negros, los asiáticos, los hispanos nos están robando el país. Y nuestro país tiene que ser un hermoso país blanco, anglosajón, y nos los están robando. Bueno, y esto es lo que moviliza a este grupo de gente. ¿Sí? El país, los Estados Unidos de hace muchos años siempre ha sido un país muy fragmentado en algún país, ¿sí? Un país agrícola. Ahora no tenemos legislación en los estados que permita que la gente tome armas para llevar a sus centros de día. Bueno, por ejemplo, si uno quiere cuidarse a sí mismo, si quiere salir a tomar un café. Y esto es real. Y lo podemos rastrear en la historia. Y, por ejemplo, ¿por qué? Porque Estados Unidos es un país tradicionalmente de gente que fue a colonizar, los inmigrantes, no como Inglaterra, que envió a los colonos a Australia y que tuvieron que exterminar y sacar a los aborígenes naturales. Esto requiere lo que se llama defensa, es decir, protegerse de las poblaciones indígenas locales. Bueno, no van a cometer suicidio. Si uno lee la Constitución y la Declaración de Independencia, bueno, no son tan nobles o magnas. La Declaración de Independencia habla de la necesidad de defenderse de los salvajes indígenas. Bueno, entonces ahí recurrimos a la destrucción. Thomas Jefferson fue un hombre inteligente y sabían que los salvajes eran los ingleses. Y sabe cuál era la destrucción que llevaban a cabo. Y era una sociedad esclavista. Así que había un gran temor de que los esclavos pudieran liberarse de esta esclavitud. Y después de la revolución de Haití, este temor llegó a las nubes. Y fue el momento en que Estados Unidos, en una guerra de agresión, conquistó la mitad de México.
Tal vez los mexicanos hayan devuelto algunos golpes, pero todo esto fue provocado por un gran miedo y ese miedo sigue. Y todo eso constituye una base popular para un partido que se dedica íntegramente a enriquecer a los ricos y darles más poder, y que tiene que movilizar a la gente con otras cosas. Eso es lo que ha ocurrido. Mientras tanto, lo que se llaman los demócratas son los que se llamaban antes republicanos moderados. En los años 50 se decía que es un estado de un solo partido, que tiene el partido de los negocios con dos facciones. Sigue siendo uno, pero ahora tiene una sola facción. Y no son los demócratas, son los republicanos moderados. La gente como Richard Nixon o Dwight Eisenhower hoy estarían a la izquierda del espectro. Y los demócratas de Clinton son republicanos moderados de vieja estofa. Así es como se puede apreciar cómo las cosas se desarrollan. Volviendo a Obama, tal vez haya intentado modificar esto, pero no hay ninguna indicación que tuviera mucho interés en hacerlo. Noam, una reflexión sobre política exterior de Estados Unidos con respecto, digamos, a la rivalidad estratégica con China. ¿Usted piensa también, como algunos analistas, que China será el gran rival estratégico de Estados Unidos en el siglo XXI? ¿Y qué consecuencias puede tener esto para, en general, la marcha del mundo y para el destino de Estados Unidos? China se desarrolla de una manera muy eficiente. Es algo que empezó en el año 49, cuando China se independizó. Hay un nombre para eso en el discurso norteamericano. Se llama la pérdida de China. Es un término muy interesante, la pérdida de China. No se puede perder algo que uno no tiene, del cual uno no es dueño. Pero se toma por sentado que nosotros somos dueños del mundo. Y si alguno mira para otro lado, lo perdimos. Y luego viene la pregunta, ¿quién es responsable por la pérdida de China? China se independizó. Hubo una historia muy larga de tratar de evitar que se independizara. En los años 70 hubo un arreglo ahí. Las cosas se ajustaron. Y la confrontación con Rusia y China, o sea, la confrontación entre Rusia y China estaba fuerte y Estados Unidos se puso un poquito de costado. Pero en los años 70 la realidad apareció y hubo una suerte de adaptación a China. Algo continuó. Y hoy es una situación compleja. China es un productor offshore de las fábricas norteamericanas. Las principales empresas norteamericanas producen en China, importan de China. O sea que las principales empresas, Walmart y otros, importan bienes baratos de China y tienen ganancias extraordinarias y tienen una relación muy próxima con China. Lo mismo rige, por ejemplo, para Apple, por ejemplo, ellos producen partes y piezas en China, algo de manera sumamente eficiente. Uno puede tener una mano de obra reprimida, muy barata, el Estado controla muy directamente a los trabajadores, nada que preocuparse por el lado de la contaminación y otras cosas. Es una forma muy inteligente de ganar plata. De manera que hay vínculos comerciales, financieros e industriales muy fuertes. Hay un grupo que domina a Estados Unidos en China, que es el sector de la concentración. No lo llaman privado en China, pero bueno, se llama el poder concentrado, que están muy vinculados con Estados Unidos o con las empresas. Al mismo tiempo, China tiene ambiciones, las ambiciones normales de una superpotencia. Por ejemplo, China, si se fijan en el mapa, China está rodeada al este por una ristra
de protectorados norteamericanos que controlan sus aguas territoriales. Eso a China no le gusta. Ellos se quieren expandir a sus propias aguas offshore. Entonces aparece un conflicto bastante grave entre China, por un lado, y Estados Unidos y Japón, por el otro. Y ese conflicto no se trata del Caribe ni de las aguas del Pacífico o del Pacífico Oriental ni de California. El conflicto se ocupa del Pacífico Occidental. Es una región donde Japón, durante su época imperial, tenía todas sus fuerzas. Y estamos hablando de tremendas zonas del Pacífico Occidental, islas, islotes, rocas. Y ellos lo controlan, pero a China no le gusta. Y no es una broma. En este momento, los jets japoneses y chinos pasan continuamente sobre islas que tienen ningún sentido, Senkaku, Daegu y otras. Y esas cosas en algún momento podrían desembocar en una guerra. Lo mismo entre Estados Unidos y China. La política exterior de Obama es un pivote hacia decir, mandar fuerzas militares a Australia, construir una gigantesca base militar en la isla Jeju. No dicen que es una base militar, pero seguramente lo es. Tienes a pocos kilómetros de China, Okinawa, donde la población se opone terriblemente a las bases militares. Japón, que controla ese territorio, Estados Unidos quiere mantener las bases de ese lugar y las bases se están reconstruyendo, es más, expandiendo, con las tremendas objeciones de la población y de China, que lo mira como una amenaza con cierta justificación. Por ejemplo, en el año 1962, en el momento de la crisis de los misiles en Cuba, cuando Khrushchev mandó los misiles a Cuba, unos meses antes, Kennedy había mandado misiles a Okinawa, misiles que eran ofensivos que apuntaban a China, en un momento en que la tensión entre los dos era tremenda y China e India estaban casi en guerra. Mucho no se habla de eso. O sea que hay una confrontación en potencia, no solamente con Estados Unidos, sino también con los países vecinos, como las Filipinas, Vietnam, Japón, por supuesto. Y es un problema de tensión, pero de manera subyacente hay un problema económico, hay una tremenda interacción económica de producción, de finanzas, de importaciones, etcétera, etcétera. De manera que seguramente va a seguir siendo un tema importantísimo en los asuntos internacionales. No obstante, mucho se ha hablado de la nueva potencia de China en el siglo XXI. Creo que se exagera tremendamente. El crecimiento de China ha sido fuerte durante muchos años, pero sigue siendo un país sumamente pobre. Si se fijan, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas, creo que China está en la posición 90 y no se mueve mucho. Tiene tremendos problemas internos. El movimiento laboral se está saliendo, rompiendo sus cadenas. Hay muchas luchas, muchas huelgas, protestas, tremendos problemas ecológicos. La gente habla de polución, pero es mucho peor. Hay destrucción de los recursos agrícolas más bien limitados. Se enfrenta con tremendos problemas que Estados Unidos y Europa no tienen. Y sigue habiendo una tremenda pobreza. Y
no está a punto de transformarse en un poder hegemónico. De manera que la presión de Estados Unidos y Japón sobre China, desde el este, por lo tanto, están empujando a China hacia Asia Central. Y uno de los desarrollos más importantes de los asuntos mundiales recientemente es el establecimiento de lo que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái, basada en China, pero que incluye Rusia, los estados centrales asiáticos, India, Irán como observador, que se está desplazando hacia Europa y en algún momento también va a tomar a Turquía y tal vez seguir expandiéndose hacia Europa, con lo cual se reconstituiría algo así como sería la ruta de la seda, la vieja ruta de la seda, que salía de China y que se iba hacia Europa, que se estaría reconstituyendo. A Estados Unidos no le gusta. Estados Unidos ha pedido ser observadora, estatus que se le negó, lo tiene Irán, otros países, pero Estados Unidos se le negó el estatuto de observador. Han pedido que se sacaran todas las bases militares norteamericanas de Asia Central. Asia Central tiene grandes recursos. La confrontación actual con Rusia está empujando a Rusia a tener relaciones más cercanas, estrechas con China, siendo el poder dominante y Rusia menos, pero es como un desarrollo natural, por así llamarlo. La parte oriental de Rusia tiene grandes recursos minerales, petróleo, etcétera. Y eso podría permitir acercarlos. Uno puede ver una suerte de sistema eurasiano o eurásico que con mejores vínculos más estrechos, con mejores vínculos de transporte. Por ejemplo, hoy uno puede tomar un tren de alta velocidad desde China hasta Kazajstán y no se puede tomar un tren de alta velocidad de Boston a Europa, pero sí de Beijing a Kazajstán. Forma parte del desarrollo que estamos viendo y algo bastante fuerte. Y algunos estrategas norteamericanos lo consideran una OTAN basada en China. Tal vez lo sea, tal vez no en tal caso. Hay grandes avances y todos estos avances, tiene razón usted al decir que son amenazas potenciales en los asuntos internacionales que podrían transformarse en peligrosas o graves. Pero hay mucha interacción compleja que ocurre que podría llevar a confrontaciones potenciales. En aquel entonces eran, ilusiones nada más. No lo estoy diciendo en forma retrospectiva, ¿no? Pero si pensamos en la forma en que él se presentaba, sí, ¿no? Como rhetoric, pero me refiero a las políticas que uno podía leer en sus páginas web, creo que eran, digamos, horrendas. Respecto de la política exterior, los cambios son muy diminutos. En la política exterior, los Estados Unidos se describen como una democracia, pero esto es totalmente engañoso. En muchos sentidos es un país muy libre, quizás el más libre de todo el mundo. Hay acceso a documentos, una gran protección de la libertad de expresión. Hay muchas cosas favorables. Pero si pensamos en el gobierno, es una plutocracia. Hay muchos estudios de científicos importantísimos que hacen un... Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, precisamente. Y quisiera que empezáramos hablando del presidente Obama, que es un presidente que suscitó, cuando fue elegido, una enorme ilusión, una gran esperanza a través del mundo. Primero porque era el primer representante de la comunidad negra elegido presidente de los Estados Unidos y se pensaba que era un hombre que iba a orientar la política exterior de Estados Unidos
hacia una dirección, digamos, más en acuerdo con los principios éticos de la Constitución americana. ¿Qué balance hace usted, en síntesis, evidentemente, de los 7 años de gobierno del presidente Obama? Bueno, mi idea, análisis pormenorizado de títulos cruciales, de relación entre las actitudes de las personas y las políticas públicas. Y esto sirve para medir muy bien el alcance de la democracia. Y podemos ver la política pública. Las actitudes de la gente, sabemos mucho al respecto. Hay mucha sofisticación, tenemos una industria, las encuestas, los sondeos son confiables, son congruentes, hay mucha información que se obtiene y se recaba. Podemos estudiar esto y los resultados son reveladores. Nos dicen que el 70% de la población en el ranking, en los últimos escalones de ingresos, no tienen efecto sobre las políticas. Los representantes políticos, quienes los representan, no les prestan atención y por eso no les importa votar, imagino. Si subimos por esta escalera en el ranking, hay un poco más de influencia. Cuando llegamos a la cima, tenemos casi un control absoluto. Por ejemplo, daban apoyo a las reformas del New Deal, pero no les importaba demasiado los derechos de los trabajos porque eran una industria intensiva en capital. Pero les importaba el aspecto internacional del New Deal y de estas políticas. Básicamente apoyaban las medidas del New Deal y la oposición al New Deal venía de otros sectores de la industria, que eran intensivas en mano de obra con un foco en el mercado interno. Se oponían a estas políticas. Entonces ahí hubo una división entre la clase dirigente y esto continuó. Cuando Obama asumió el gobierno, no hubo indicación o señal de que fuera a hacer cambios. Así que hubo mucha estabilidad en la política exterior. Hubo algunos cambios interesantes en el aspecto interno. Así que en este ámbito, la política interna hizo el cambio y se sancionó la ley que se llama Obamacare sobre cuidados sanitarios y las medidas de salud. Los Estados Unidos, el sistema de salud en este país, no al 100%, pero casi. Y con esto quiero decir una fracción pequeñísima, un 1%. Si se participa en las elecciones en Estados Unidos, tenemos fondos gigantescos. ¿Y de dónde provienen estos fondos? Bueno, no hace falta responder esta pregunta porque es obvia. Hay muchísimos estudios que datan desde hace más de un siglo sobre la eficacia de los gastos que se hacen en las campañas. El New Deal, por ejemplo, tenemos, y los principales estudiosos de este tema, Ferguson, un importantísimo científico, y ha demostrado, al igual que otros, que el gasto que se hace en las campañas políticas nos sirve para predecir muy bien las políticas que se implementarán. Pensemos, por ejemplo, en los fondos de las campañas, dónde se enfocan, ¿sí? El sector corporativo, típicamente, y ahí es donde la política es un determinante. Durante el New Deal, por ejemplo, podemos ver que las industrias intensivas en capital, como General Electric, por